Del Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego se dirigió a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Replicó Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Padre infinitamente misericordioso bendiga a todos nuestros seguidores y seguidoras a través de las redes sociales. Nos encontramos para reflexionar en torno al segundo domingo de la Pascua, también llamado Domingo de la Misericordia. El texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 a 16, nos presenta una panorámica ideal de las primeras comunidades de creyentes, cuyas características distintivas son la eficacia apostólica, el valor dado a la vivencia de la comunión en la vida cotidiana y en las oraciones, y la vida evangélica que se transforma en fuerza misionera. Percibimos dos comportamientos delante de aquella fuerza misionera. En primer lugar, el de aquellos que se oponen por conveniencia o hipocresía y que después Hechos de los Apóstoles mostrará con lujo de detalles. Por ejemplo, mediante el relato de la prisión sufrida por los apóstoles, de la muerte de Esteban, etc. Y segundo, aquel de los humildes y justos que se alegran por los signos que los apóstoles realizan: curación de enfermos, ayuda a pobres, marginados, atormentados, que son los primeros verdaderos beneficiarios de las señales operadas por los seguidores del resucitado. Por eso, inspirándose en el salmista, los humildes y justos pueden cantar: «Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación». Por su lado, los apartes de la visión introductoria, tomada de Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 a 11, luego 12 y 13 y finalmente 17 a 19, que escuchamos en la segunda lectura hoy proclamada, nos muestran igualmente que el Cristo resucitado es el principio y el fin, alfa y omega, de toda la vida y de toda la experiencia eclesial. De él brota como única fuente todo el caminar discipular que se inicia con la viva celebración del Día del Señor, cuyo centro es justamente el resplandor del Hijo del Hombre en su plenitud, y su reconocimiento como el primero y el último, el que vive por los siglos de los siglos. En este sentido, entonces, la perícopa del Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 19 a 31, que escuchamos en este domingo, traza el itinerario de fe de los primeros creyentes que, venciendo el miedo por lo sucedido a Jesús de Nazaret, llegan a la fe en el resucitado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. En ellos está sucediendo un cambio radical de vida. De simples pescadores pasan a ser testigos privilegiados de la resurrección de Cristo. Por eso se dice: hemos visto al Señor.
es su respuesta confiada ante la duda de uno de ellos, Tomás el mellizo. Los dones especiales de la paz con ustedes, del Espíritu, reciban el Espíritu Santo, y del perdón de los pecados. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos, los conducen al encuentro con el resucitado. Cristo, con las manos y el costado heridos en la cruz, pero ya glorificado, se hace presente en medio de ellos, dándoles fuerza para superar los límites del miedo y haciéndolos capaces de la misión. Como el Padre me envió, también yo los envío. A uno de ellos, a Tomás, amigo de lo práctico, dado a fiarse solo de los sentidos externos, sin duda, representante típico de la dificultad del creer y del racionalismo exagerado, Jesús se le aparece repitiendo las condiciones y el escenario de la primera aparición como resucitado, pero sobre todo dirigiéndole una invitación: no seas incrédulo, sino creyente. Vemos cómo uno de los 12, que había creído en la realidad mesiánica de Jesús y se había hecho su discípulo, ahora está en crisis, no logra superar la crisis del Viernes Santo. El resucitado, tras la confesión de fe de Tomás, Señor mío y Dios mío, nuevamente lo exhorta a examinarse sobre su manera de creer. Porque me has visto, has creído. Concluye entonces el texto con una bienaventuranza dirigida a los lectores y lectoras de todos los tiempos. Bienaventurados los que no han visto y han creído, porque sabiendo confiar serán favorecidos con la misma misericordia que aquellos que vivieron la experiencia directa del resucitado. Es una exhortación a creer y a ser misericordiosos no obstante todo. Es un encuentro que nos compromete a ensanchar los horizontes de nuestra fe, esperanza y caridad hasta merecer el bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Percibimos que en la Iglesia Católica no puede haber entonces lugar solo para los pobres, los enfermos en el cuerpo o en el espíritu, sino también para quien vive una crisis de fe o una fe imperfecta en medio de las dudas. De ahí que sea urgente volver a crear en el ámbito de cada una de nuestras comunidades parroquiales una atmósfera vital diferente. Nuestros templos, oficinas, casas y salones parroquiales no deben reducirse a meros lugares de culto o de actos religiosos, muchas veces rígidos, sino transformarse en lugares del perdón y de la misericordia, del anuncio evangélico, de la caridad y el compartir fraterno, de la acogida, de la ayuda al creyente que duda o está en crisis o búsqueda de sentido. La comunidad creyente debe estar atenta y ser sensible a las vicisitudes históricas concretas de cada persona, creando ininterrumpidamente en la sociedad un profundo sentido del perdón y de la misericordia. Resultan intensamente iluminadoras para vivir esta realidad práctica del discipulado las palabras del Papa Francisco en su homilía del quinto domingo de Cuaresma en el año 2013. He aquí, volvamos al Señor. El Señor nunca se cansa de perdonar, jamás. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, y pidamos la gracia de no cansarnos de pedir perdón, porque Él nunca se cansa de perdonar. Pidamos esta gracia.